Buenos días. Hoy, continuando de donde nos quedamos la semana pasada, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo y la semana pasada vimos la segunda parte de la regeneración y dijimos que tú no debes interpretar la Biblia según tu experiencia, ¿verdad? Tú interpretas tu experiencia según la Biblia. De la misma manera, hoy vamos a hablar de otra de las obras del Espíritu Santo, pero desde el enfoque de una doctrina que es muy común entre los cristianos, pero que lamentablemente está muy desviada de lo que la Escritura dice. Y con eso me refiero al bautismo del Espíritu Santo. Es cierto, Jesús habla de un bautismo del Espíritu Santo, pero me parece, como es mi experiencia, que lo que se enseña sobre el bautismo del Espíritu Santo no corresponde a lo que la Biblia dice tal como la Biblia lo dice. Es cierto que el bautismo del Espíritu Santo es una obra del Espíritu Santo, pero necesitamos entender lo que la Escritura afirma sobre ese bautizo, esa forma de obrar del Espíritu Santo en nosotros y entender lo que eso implica. Entonces, la semana pasada vimos que el nuevo nacimiento o la regeneración es una obra soberana de Dios, es una obra del Espíritu Santo. Tú no puedes planearlo, no puedes anticiparlo, no puedes tratar de mecanizarlo, porque no depende de ti, no depende de nadie, solamente depende de Dios. Dijimos que el nuevo nacimiento es algo que no es visible para nuestros ojos. No podemos ver con nuestros ojos quién es nacido de nuevo con el hecho de verlo. Tenemos que buscar la evidencia que indica que es nacido de nuevo. Jesús dijo que los que nacen del Espíritu son como el viento. Y es una analogía muy interesante porque tú no puedes ver el viento, pero puedes tener evidencia de que está allí, ¿verdad? De que corre el viento. Aunque no lo ves, puedes usar tus sentidos. Puedes medir la corriente de ese viento y saber que efectivamente está ahí. De la misma manera, identificamos a los que han nacido de nuevo por las evidencias, por lo que hacen, por la manera en que podemos medir contra su palabra el comportamiento de las personas. Entonces, el nuevo nacimiento es un cambio drástico. El hombre natural no busca a Dios, no hace el bien, no hay ni uno bueno, dice la palabra. Pero cuando el Espíritu Santo regenera a esa persona, hay un cambio drástico e inmediato. Y vimos mencionado nada más que en el nuevo nacimiento, que es algo instantáneo, se presenta en orden lógico la regeneración, la fe, la conversión, la justificación y la adopción. Todo en un mismo instante. Esto implica que si alguien nació de nuevo, no naces de nuevo y luego después obtienes fe. O naces de nuevo y luego eres convertido. Y quizás tiempo después eres adoptado y quizás tiempo después puedes ser justificado. Eso no sería correcto a la luz de las Escrituras. Todo sucede en un instante. Eres regenerado, recibes fe, eres convertido, justificado y adoptado. Por lo tanto, aquellos que han nacido en familias cristianas y que han vivido con los principios bíblicos como norma en su vida, no tendrían la capacidad de detectar su nuevo nacimiento, porque no habría un cambio drástico. Aquellos que conocimos de Dios siendo paganos, viviendo en el mundo conforme a la corriente del mundo, es muy evidente el nuevo nacimiento porque es un cambio radical. Pero aquel que ha nacido con principios cristianos toda su vida, difícilmente va a detectar el momento en que nació de nuevo. Entonces, aunque para algunos es imperceptible el momento en que nacieron de nuevo, la evidencia sigue siendo algo indispensable. Aunque no sepas en qué momento naciste de nuevo, todos los que nacieron de nuevo deben tener evidencia del nuevo nacimiento. Entonces, con eso, he dejado claro desde la semana pasada, hoy la intención es hablar sobre el bautismo del Espíritu Santo, porque hay creyentes que aseguran que la regeneración y el bautismo del Espíritu Santo son cosas separadas. Es decir, hay quienes dicen que son regenerados, pero no tienen el Espíritu Santo. Y hay cristianos regenerados que sí tienen el Espíritu Santo porque ya fueron bautizados por el Espíritu Santo. ¿Qué decimos respecto a eso? ¿Es bíblico o no es bíblico? Esa es nuestra intención, la intención de nuestro estudio para el día de hoy. Así que vamos a orar así como estamos. Señor, te pedimos y te rogamos que por tu Espíritu Santo nos guíes a toda verdad, que al leer tu palabra nos abras el entendimiento para que podamos comprender lo que tú estás
expresando, Señor, por medio de autores humanos. Ayúdanos, Padre, a encontrar la forma de aplicar lo que estamos leyendo, la forma de enseñarlos a otros, Señor, para que juntos podamos caminar en unidad bíblica, para que juntos podamos ayudarnos unos a otros, edificarnos unos a otros, para crecer en nuestro conocimiento de ti y en nuestro entendimiento sobre tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, en muchas partes, en muchas iglesias, los cristianos enseñan sobre el bautismo del Espíritu Santo como un evento particular en el que recibes el Espíritu Santo en ti. Y yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí ya han escuchado sobre el bautismo del Espíritu Santo. Y quiero preguntar, para saber hasta qué punto necesito aclarar lo que es el bautismo del Espíritu Santo, quisiera que por favor levante su mano el que nunca había escuchado ese tema. A nadie. Ok. Asumo entonces que todos los demás saben de qué se trata. No necesariamente que su conocimiento es bíblico, ¿verdad? Pero todos han escuchado sobre el bautismo del Espíritu Santo. Cuando yo me convertí, me felicitaron porque, por la oración de fe, según ellos, había logrado que mi nombre fuese inscrito en el libro de la vida. Bien, pero todavía falta que te bautices en el Espíritu Santo. Y le pregunté, ¿y cómo se hace eso? ¿Es otra oración? Dice, no. Eso tiene que hacerlo una persona que tiene la unción para poder bautizarte con el Espíritu Santo. Pregunta, bueno, ¿quién tiene esa opción? ¿No? Pues de repente vienen predicadores que tienen la unción y a veces no. Son personas que vienen de otros países, de otros estados. Entonces tienes que esperar a que llegue alguien con esa unción. O tú le puedes pedir consistentemente a Dios que te bautice con el Espíritu Santo y tal vez Dios lo haga a pesar de que no haya alguien que tenga ese don. No sé si a ustedes les enseñaron algo parecido. Entonces, cuando llegaba algún predicador a la iglesia donde yo me congregaba y él decía que Dios lo usaba para bautizar con el Espíritu Santo, todos buscábamos la oportunidad de ser ministrados. O sea, en el lenguaje cristiano eso significa que pasabas al frente y alguien ponía las manos sobre ti, ¿verdad? Porque decían, es fundamental que se haga imposición de manos, porque por medio de la imposición de manos se recibe el Espíritu Santo. Pero no cualquiera podía ponerme las manos y yo sería bautizado. Tenían que ser personas específicas, usadas por Dios para esa tarea. ¿Okay? ¿Cuál es la señal de que ya tienes el Espíritu Santo? ¿Quién sabe? Bueno, se supone que hablar en lenguas, ¿verdad? De manera que cuando tú recibas el Espíritu Santo, podrás hablar en lenguas. Si no hablas en lenguas, me enseñaron, no tienes el Espíritu Santo. Me preguntan, ¿hablas en lengua? Pues más o menos inglés. No, de esas no. Lenguas del Espíritu. No, pues no las tengo. Bueno, entonces no has recibido el Espíritu Santo. De manera que ellos afirman que aunque yo era una persona que había nacido de nuevo, aún no tenía al Espíritu Santo. ¿Se entiende? Y tenías que esperar a que alguien te impusiera las manos, que tuviera ese don, y entonces recibirías el Espíritu Santo, y la señal inequívoca de que lo has recibido es que hablarías en lenguas. Bueno, ¿quiénes de los que estamos aquí hablaban en lenguas? Levante su mano. Muy pocos. Todos los demás son no regenerados entonces. Habemos unos pocos cristianos aquí. Yo realmente me preocupé mucho porque no hablaba en lenguas. Y ya les he hablado sobre cómo me enseñaron a hablar en lenguas. Porque me dijeron, bueno, vas a recibir el Espíritu Santo, pero te vamos a enseñar a hablar en lenguas. O sea, no había consistencia en la doctrina. Se supone que cuando recibes el Espíritu Santo empiezas a hablar en lenguas, y al mismo tiempo, en esa misma iglesia, me metieron en un taller para saber cómo hablar en lenguas, ¿verdad? De manera que consistentes no eran. Pero al menos el taller era gratis, entonces no perdí dinero en eso. Pero se supone que podías aprender a hablar en lenguas. El punto es que si basamos lo que leemos en el Pentecostés, que más adelante lo vamos a leer, hoy mismo, ¿verdad? Pero un poco más adelante, sobre lo que el Espíritu Santo hizo con los que estaban reunidos, ¿verdad? Y empezaron a hablar en lenguas. Muchos consideran que ese evento y otros 3 mencionados en el libro de los Hechos es la normativa de lo que debe pasar a los cristianos. Es decir, es la norma. Ellos aseguran que esos eventos describen cómo debe de ser
toda conversión cristiana. Pero entra en conflicto con mi mente, sobre todo cuando leemos Efesios 1, 13 y 14, dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello, que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Y lo que este pasaje dice es que desde el momento en que el Evangelio te trajo la salvación y lo creíste, desde ese momento recibiste el sello, que es el Espíritu Santo. Es decir, desde el momento en que fuiste salvado, recibiste el Espíritu Santo. No después en el bautismo del Espíritu Santo, aunque se habla de un bautismo del Espíritu Santo. Pero el momento en que creíste, el momento en que recibiste la salvación, en ese momento fuiste sellado con el Espíritu Santo. De manera que este versículo por sí solo echa por tierra la doctrina que dice que hay cristianos que nacieron de nuevo pero no tienen el Espíritu Santo. Un solo versículo destruye esa doctrina. Pero no negamos que el concepto de bautismo del Espíritu Santo existe en la Biblia. Ahora, tendríamos entonces que examinar, dado que sí existe un bautismo del Espíritu Santo, entonces ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que sucede en esta situación particular? Y para eso tenemos que ir a lo que sucedió en Pentecostés. Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Sucede que estaban todos reunidos, es muy probablemente el mismo lugar donde Jesús se les apareció por primera vez. Es muy probablemente que ese es el lugar donde se celebró la última cena. ¿Por qué se hace esa conexión? Porque el lugar donde se celebró la última cena fue un lugar que solo los que fueron enviados por Jesús, 2 de los discípulos, solo ellos sabían dónde estaba ubicado. Y Jesús, ¿verdad? Es muy probablemente el lugar donde estaban reunidos y Jesús se les apareció porque estaban escondiéndose de los fariseos y de los dirigentes, por temor a que también los apresaran a ellos. Y ahora estaban reunidos también esperando el cumplimiento en el lugar donde Jesús les dijo que esperaran. Así que muy probablemente es ese mismo lugar. Y si vamos a Hechos 1, versículo 4 al 5, palabras de Jesús dice, una vez mientras comía con ellos, les ordenó, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y aquí está la referencia bíblica de la boca de Jesús, de que hay un bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Versículo 8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder, y serán mis testigos tanto en Jerusalén, como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, cuando dice, serán bautizados con el Espíritu Santo, la palabra bautizados, baptizó, sumergirse, hundirse. De ahí es que, en Árbol Plantado, cuando hablamos de bautizar a los nuevos creyentes, hablamos de sumergirlos en el agua. No de aspersión, de aventarle agüita en la cara. No de enjuagar sus cabezas derramando agua sobre ellos, sino haciendo referencia literal a la palabra bautizar, sumergir sobre el agua. Cuando dice recibirán poder, la palabra griega es dunamis, capacidad para realizar. Y dice que serán testigos, la palabra griega martos, y eso es lo que significa, testigos de vista u oído. Entonces, el propósito de ser bautizado con el Espíritu Santo es que recibirían la capacidad de hacer, no se nos especifica todavía qué, pero recibirían poder, capacidad de hacer para que fuesen testigos de lo que han visto y lo que han oído. Ahora, ser testigo de lo que has visto implica el proclamar lo que has visto y decir, esto que te estoy diciendo me consta. La gran comisión, el ir y predicar el Evangelio, por parte específica de los apóstoles, era ir y anunciar la buena noticia como testigos de lo que había sucedido.
Nosotros no somos testigos de lo que sucedió, ¿verdad? Nosotros creímos al evangelio que predicaron los apóstoles por las señales y evidencias que ellos dieron de que efectivamente eran enviados de parte de Dios. Pero ellos sí eran testigos de lo que había sucedido. Ahora, vemos entonces que fueron sumergidos en el Espíritu Santo, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, y todos comenzaron a hablar en lenguas. Vamos a Juan, capítulo 20, versículo 20 al 22. Fíjate lo que dice este versículo. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Ahora, aquí está hablando también de recibir el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ¿qué sucedió primero? ¿Lo que está narrado en Hechos, que ya leímos, o estas palabras de Jesús? Estas palabras de Jesús fueron primero. Jesús había resucitado, se apareció a ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. 50 días después, el Pentecostés les dijo que recibirían el Espíritu Santo y lo recibieron. De manera que no podemos decir que los apóstoles no tenían el Espíritu Santo cuando llegó el Pentecostés, porque este versículo aclara que Jesús sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Así que los apóstoles y los que estaban reunidos en el Pentecostés ya tenían el Espíritu Santo cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí podemos también decir, la idea de que recibes el Espíritu Santo por primera vez cuando eres bautizado en el Espíritu Santo es incorrecta, porque los que estaban en el Pentecostés ya habían recibido el Espíritu Santo cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo no consiste en recibir al Espíritu Santo. Lo que Jesús dijo que recibirían era poder. ¿Me explico? Cuando la Biblia enseña sobre el bautismo del Espíritu Santo, no dice que recibas al Espíritu Santo. Recibes poder, la capacidad de hacer. Ahora vamos a Hechos 4, versículo 29 al 31. Dice, ahora Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Aquí habían recibido amenazas, prohibición por parte de los dirigentes de que no hablaran en el nombre de Jesús, que no proclamaran el Evangelio. Ellos se pusieron a orar, pedirle a Dios que les diera el denuedo, el valor para seguir hablando. Y Dios los llenó de su Espíritu Santo. De nuevo, recibieron el Espíritu Santo cuando Jesús se apareció a ellos por primera vez. ¿Recibieron el Espíritu Santo en el Pentecostés? No, ahí recibieron poder. Fueron sumergidos en el Espíritu Santo. Y luego, de nuevo, fueron llenos del Espíritu Santo cuando pidieron que les diera valor para continuar predicando, ¿verdad? Así que ha sucedido, en el caso de ellos, sucedió varias veces. Alguna vez escuché que alguien decía, si es que el Espíritu Santo se fue, y luego vino otra vez, y luego se fue, y luego vino otra vez. Eso sería absurdo, porque nos dice que el Espíritu Santo es las arras de la promesa. La palabra arras en griego se traduce como depósito que garantiza el pago final. Tú no das un depósito y luego te lo llevas, ¿verdad? Tú das el depósito y ahí se queda. Y si no liquidaste, no puedes como quiera recoger el depósito. Esa es la misma analogía que se usa para describir lo que Dios hace con el creyente al darle de su Espíritu Santo. No se va a retirar de él porque es la garantía de que Dios cumplirá su palabra. Entonces, esta llenura del Espíritu Santo sucedió en una ocasión más con Pedro. Vamos a Hechos 4, 8 al 10. Dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió, gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Nuevamente vemos que fue lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Pedro, a pesar de que estaba lleno del Espíritu Santo en el Pentecostés y luego presentando su defensa, no siempre manifestó esa llenura. Por ejemplo, vamos a Gálatas 2, versículo 11 al 13.
Dice, pues bien, cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, Pedro solía comer con los gentiles. Pero cuando aquellos llegaron, comenzó a retraerse y a separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Ahí Pedro no se comportó como alguien lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Sino en las propias palabras de Pablo, con una conducta hipócrita. Así que la idea, el concepto de ser lleno del Espíritu Santo no se refiere a algo que sucede una sola vez y permaneces lleno del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo entonces? Lo he descrito en otros temas. Consiste en expresar que el Espíritu Santo tiene control de ti en lo que estás haciendo en ese momento del tiempo particular. No que siempre tiene control sobre ti, sino que en esos momentos específicos, cuando hablaste o dijiste algo, el Espíritu Santo te tenía en su control, de manera que hiciste solo lo que el Espíritu Santo quería que hicieras. En lo demás de tu vida cometemos muchos errores, pecamos, nos rebelamos contra Dios, lo que demuestra que el Espíritu Santo no está en absoluto control de nosotros, ¿verdad? Entonces, esta llenura del Espíritu Santo no te lleva a un nivel espiritual mayor por encima de los demás cristianos. Se refiere a un momento particular del tiempo y luego volviste a tu posición inicial. Ahora, algunos dicen que el Espíritu Santo los controla a ellos cuando hablan en lenguas y por eso no pueden controlar sus comportamientos. Quizás no todos los que están aquí han visto ese tipo de comportamientos. A mí sí me tocó ver mucho de eso. Personas que aseguraban que el Espíritu Santo las tomaba, los controlaba y empezaban a hacer cosas extrañas. Por ejemplo, algunos empezaban a saltar de forma incontrolable. Algunos se aventaban al suelo y empezaban a tener algo parecido a convulsiones. Otros empezaban a bailar. Bueno, no dicen bailar, danzar. Aunque no necesariamente llevaban ritmo, ¿verdad? Y tú les preguntabas, ¿qué estabas haciendo? Yo estaba danzando en el Espíritu. ¿Cómo? Sí, o sea, yo de repente empecé a bailar y danzar y yo no tenía control de lo que hacía. Algunos empiezan a gritar, algunos se agarran a correr, algunos hacían las dos cosas, mientras corrían gritaban. Y bueno, te acostumbras a estar en esos lugares donde puede estar todo en silencio y de repente alguien se para y se agarra corriendo y empieza a dar vueltas y agrega a hablar en lenguas. Y te quedas, ¿qué está pasando? El Espíritu Santo la tomó. Normalmente eran mujeres las que hacían eso, en mi experiencia. ¿Es cómo? Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, ¿pierde el control de sí mismo? No creo. Y ahorita vamos a ver versículos de por qué no creo que tú pierdas control de ti mismo. Cuando Pedro fueron llenos del Espíritu Santo, no perdieron el control de sí mismos. Cuando yo refiero que el Espíritu Santo te controla por completo, no significa que te conviertes en un títere, sino que te permite hacer solo aquello que Él quiere que hagas, no que te obligue a hacerlo o que entres necesariamente en una especie de epilepsia o convulsiones que indicarían que alguien te está controlando. Entonces, si probamos que el Espíritu Santo no es el momento en que recibes el Espíritu Santo por medio de la Escritura, ¿verdad? Porque todos los cristianos reciben el Espíritu Santo en la regeneración. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cuando en el Pentecostés y en otras 4 situaciones se empieza a hablar en lenguas. Todos los cristianos, si realmente es verdad que tienes que ser bautizado en el Espíritu Santo, si no, no tienes el Espíritu Santo y tienes que hablar en lenguas, entonces deberíamos ver que en la Escritura todos los cristianos hablarán en lenguas, ¿verdad? Porque todos tendrían el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, versículo 29 al 30 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones para sanar enfermos? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Son preguntas retóricas de Pablo, ¿verdad? Todas estas tienen la misma respuesta. No. No todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos hacen milagros, no todos tienen dones para sanar enfermos, no todos hablan en lenguas,
no todos interpretan. De manera que si la señal de tener el Espíritu Santo es hablar en lenguas, Pablo está afirmando que no todos tendrían entonces el Espíritu Santo, ¿verdad? Incluyendo a los de Pentecostés. Entonces, todas estas preguntas que tienen respuesta no, refleja que aún Pablo estaba consciente que a pesar de que todos eran cristianos y a pesar de que la Escritura afirma que todos los creyentes nacidos de nuevo tienen el Espíritu Santo, no todos hablan en lenguas. De manera que la idea de que el don de lenguas es algo indispensable tampoco tiene sustento bíblico, ¿verdad? Dice 1 Corintios 12:11, todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Reparte a cada uno según Él lo determina. Otra prueba más, que Él no siempre va a determinar darle el don de lenguas a todas las personas. A unos les place dárselo, a otros no. Entonces, ¿qué es el don de lenguas? ¿Y qué posición o relevancia tiene dentro de la iglesia cristiana? Regresemos a Hechos 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Pongamos atención a lo que sucedió. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ahora, quisiera que lo imagináramos. Están todos reunidos y hay un ruido violento, una ráfaga de viento muy violenta. Y se aparecieron lenguas. ¿Qué es lo que te imaginas? Lenguas de fuego. ¿Me ponen la imagen, por favor? No soy yo quien hizo esta imagen y no encontré quién es el autor, por eso no puedo hacer referencia al autor, pero es una manera de describir lo que dice literalmente el original en estos versículos que estamos leyendo. Cuando la palabra lengua se nos traduce como lengua, la palabra griega es glosa, lengua o lenguaje. Y cuando dice que es fuego, literalmente es fuego. Lengua de fuego está hablando en un sentido literal. Y ahí tú puedes ver que la flama de una vela tiene forma de lengua. Por eso si tú ves ese arte medieval donde representaban a hombres de Dios o a personajes de la Biblia, vas a ver que tienen figuras de ese tipo sobre sus cabezas, haciendo referencia a que el Espíritu Santo estaba con ellos. Ahora, estas lenguas de fuego que de alguna forma todos pudieron ver, se posaron sobre cada uno de ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. Esa palabra lengua es la misma glosa, lenguaje. Y dice que según el Espíritu les concedía expresarse. De manera que no todos hablaban la misma lengua. Distintas lenguas, lenguajes, se hablaron por distintas personas. Entonces estamos hablando de palabras comprensibles que forman parte de un idioma reconocido, ¿verdad? Si yo de repente empezara a decir palabras que no existen, incompletas, y te aseguro que eso es un lenguaje, del que sí no puede ser, eso lo estás inventando, ¿verdad? Para que tú me hables de un lenguaje, tiene que tener todo el esquema necesario y toda la estructura necesaria para que realmente sea un lenguaje. Lo digo porque hay personas que balbucean y aseguran que están hablando en lenguas. Y es muy importante ver la última palabra de este versículo. Dice el versículo 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Esa palabra expresarse, en griego, diccionario Thayers dice, decir palabras no cotidianas, sino pertenecientes a un discurso digno y elevado. Palabras no cotidianas, sino pertenecientes a un discurso digno y elevado. ¿Qué significa eso? Que no hablaban ahí pobremente otro idioma, ¿verdad? No hablaban otro idioma como si fuesen personas que lo aprendieron. Hablaban otro idioma de forma sofisticada. Algo que un nativo haría.
Y muchas veces ni los nativos. Muchos hablamos español y no lo hacemos de una forma sofisticada, ¿verdad? Usamos palabras comunes y corrientes, pero no es lo que estaba sucediendo ahí. Hace referencia a un discurso digno y elevado. Hablaban con tal propiedad que resultaba en algo asombroso, como vamos a ver a continuación, porque esas personas no tendrían la forma de hablar de esa manera en otro idioma. De manera que había un elemento sobrenatural. No nada más que vieron lenguas que se posaron sobre ellos, sino la forma en la que hablaban. Ahora, yo sé que, sobre todo en nuestra ciudad, tienes que hablar al menos 2 idiomas, ¿verdad? Para ser competente en el mercado laboral. Algunos hablan 3 o 4 idiomas, pero te aseguro que un nativo podría identificar que tú no eres nativo cuando hablas otro idioma, ¿verdad? Aunque hables inglés y lo hables muy fluido, es fácil identificar que no es tu lengua materna, por la manera en que estamos acostumbrados a pronunciar ciertas palabras o ciertas letras o ciertos sonidos como la R, ¿verdad? Si yo les dijera how are you, no los voy a convencer de que soy un americano nativo, ¿verdad? Por la pronunciación. I'm very good, fine, thanks. Ok, hablas inglés, pero no de la forma en la que un nativo lo haría, y definitivamente no como un discurso elevado, como algo sofisticado. En eso radicaba lo sorprendente de que escuchara a estos hombres hablar en otros idiomas, ¿verdad? Dice Hechos 2, 5 al 6. Dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. ¿Qué es lo sorprendente de escuchar que hay personas que hablan otros idiomas? No tiene nada de sorprendente. Yo me sorprendí una vez que fui de vacaciones a una playa de nuestro país y el chofer del camión del transporte público hablaba más de 5 idiomas. Lo sabía porque cuando me subí yo y le hablé en español, buenas tardes, me contestó buenas tardes. Y pues sí tenía cara de mexicano, güey. Pero cuando se subía un extranjero que hablaba inglés, les contestaba en inglés. Luego se subió uno que hablaba alemán y le contestó en alemán. Y luego se subieron, no sé si eran chinos o coreanos, porque no lo sé distinguir. Y les habló en su propio idioma. Y dije, mira, ¿cuánto cuesta aquí prepararse en todos esos idiomas? Muchísimo, es algo que ciertas personas se pueden dar el privilegio de hacer, de tener el tiempo y el dinero para aprender todos esos idiomas. Y allá era algo común. Sin embargo, la manera en la que hablaban no es como un nativo, ¿verdad? Sabes que es una persona extranjera, hablando en un idioma que no es su lengua materna. Pero lo que sucedía con los apóstoles y los que estaban reunidos ahí, pasmaba, estaban pasmados al escucharlos por la manera en que expresaban las palabras en otro idioma. No corresponde a la forma en la que un extranjero habla una lengua que le es foránea, ¿verdad? Pero veamos, dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Obviamente es una exageración porque no había mayas ahí, ¿verdad? Está diciendo todas las naciones de la tierra haciendo referencia de que son muchas, no todas y cada una de ellas, porque si no habría nativos americanos, habría mayas, habría quizás personas más abajo del sur y otras culturas, como las olmecas, y eso no es así, no es correcto, ¿verdad? Cuando dice de todas las naciones, está haciendo referencia de todo lo conocido alrededor, a donde los judíos se habían dispersado, y tenían la obligación de presentarse en Jerusalén en la fiesta del Pentecostés. Dice Levítico 23, 15 al 17, a partir del día siguiente, al sábado, o sea el domingo, es decir, a partir del día en que traían la gavilla de la ofrenda mecida, contarán 7 semanas completas. En otras palabras, contarán 50 días, incluyendo la mañana siguiente, el 7º sábado. Entonces presentarán al Señor una ofrenda de grano nuevo. Desde su lugar de residencia le llevarán al Señor como ofrenda mecida de las primicias 2 panes hechos con 4 kilos de flor de harina, cocidos con levadura. Fíjate en la instrucción, desde donde vivas tienes que llevar 2 panes a Jerusalén. Todo judío, no importa qué tan lejos viviera, estaba obligado a presentarse en Jerusalén y llevar esta ofrenda. Versículo 21. Ese mismo día convocarán ustedes una fiesta solemne en honor al Señor
y ese día no habrá ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes donde quiera que habiten. Eso nos da contexto del Pentecostés. Es una fiesta ya establecida. De todos los lugares donde los judíos se hayan esparcido, tenían que ir a Jerusalén, tenían que llevar los 2 panes que manda, y ese día era día de reposo. Nadie trabajaba, era un día feriado, por así decirlo. Se dedicaban a celebrar. Entonces, es ese día el que Dios elige, cuando todas las personas de todas las naciones, como dice la Escritura, están ahí, y todas están solamente dedicándose a celebrar. Dios decide manifestar que algo está sucediendo con esos individuos en ese lugar en particular. Continuemos en Hechos 2, 7 al 12. Dice, desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Fíjate, todas las naciones ahí presentadas, cada una con un idioma diferente, y estaban escuchando a los que estaban ahí hablar en todos esos idiomas. Y cuando dice, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Al referirse a alguien, en el contexto cultural, al referirse a alguien como Galileo, hace referencia a gente de baja categoría. Gente de baja categoría. Dicen, ¿cómo es que esta gente pobre puede hablar de esa manera todos esos idiomas? ¿Ves? La razón del asombro es la forma en la que se expresan. No el hecho de que hablen otro idioma, sino cómo hablan ese idioma, sobre todo porque es gente de baja categoría, gente que no tiene acceso a la educación como la debería tener alguien que habla de esa forma. La manera en que se expresaban asombraba a las personas, los que eran su lengua materna y los escuchan hablar, se asombraban por cómo hablaban. Hechos 2:13, dice, otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Como era día de reposo y nadie trabajaba y es fiesta, había consumo de alcohol. Aunque estaba muy diluido para evitar embriagarse, como quiera había personas que se embriagaban. Y algunos se empiezan a burlar, ¿verdad? Lo que pasa es que están borrachos. Muy probablemente aquellos que concluyen que están borrachos son los que viven ahí, los locales. Porque si los demás se asombran al escucharlos hablar en un idioma extranjero, los únicos que no se asombrarían son los que tampoco entienden el idioma, ¿verdad? Entonces, si alguien entre nosotros empieza a hablar en alemán, no voy a entender nada de lo que me está diciendo. Y si yo sé que estamos en una fiesta y que mucha gente se embriaga y empiezas a hablar en alemán y yo no conozco ese idioma, voy a decir, está borracho o está borracha, según sea el caso, ¿verdad? Así que podemos concluir de forma razonable que los que se burlan son los locales, que no entienden qué es lo que están diciendo, porque los que se asombran son los foráneos, que no entienden cómo esta gente de baja categoría puede hablar de esa manera. Después Pedro, puesto de pie, les explica de que no están borrachos, sino que es el cumplimiento de la profecía del profeta Joel, y eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Pero entonces podemos ver que el don de lenguas se derramó, no todos hablaban el mismo don de lengua, no, la misma lengua, perdón, y el Espíritu Santo lo repartió como él quiso. Pero lo que hacía asombroso ese hecho no es que hablaran otro idioma, sino la forma en la que lo hablaban, ¿verdad? Ahora, ese es el Pentecostés y tenemos 3 eventos más donde también pasó lo mismo, pero con distintos grupos de personas. Por ejemplo, vamos a Hechos 8, 14 al 17. Eso sucede con los samaritanos. Hechos 8, 14 al 17. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo.
Ok, aquí está lo que afirman muchos. Fíjate bien, oraron para que recibieran el Espíritu Santo y les impusieron las manos. Ok, la Biblia lo dice. Por eso muchos dicen, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Tengo que imponer manos y orar por ti. Pero no cualquiera lo hacía, porque mandaron a Pedro y a Juan, apóstoles, que tenían la capacidad dada por Dios para hacer eso. De ahí se concluye, con cierto sentido, que si alguien quiere recibir el Espíritu Santo, tiene que tener una persona que tiene el don, que ore por ellos imponiendo las manos sobre ellos para que reciba el Espíritu Santo. Ahora la pregunta ¿es esto normativo o narrativo? ¿Se entiende la diferencia? Normativo implicaría que es una norma que todos debemos seguir. Narrativo implicaría que solo está describiendo lo que pasó. De ninguna manera impone una norma que tenemos que seguir. Ese es el caso en Samaria. Segundo caso, en casa de Cornelio. Hechos 10, 44 al 48. Dice, mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los no judíos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió, ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedaran con ellos algunos días. Notemos que no eran regenerados, ¿verdad? No habían sido bautizados. ¿Por qué? Porque para los judíos los samaritanos no tenían nada que ver con el pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que Dios hizo para que los apóstoles, para que los judíos se dieran cuenta que los samaritanos, enemigos naturales de los judíos, que los samaritanos también eran incluidos en la salvación? ¿Cómo les mostró Dios que los samaritanos también están en el grupo de los elegidos para salvación? Hablando en lenguas. ¿Qué significaba eso? El Espíritu Santo les había dado la capacidad de predicar el Evangelio. De manera que no cabe duda, dice Pedro, ¿quién puede negarles el agua para que estos se bauticen? Es la evidencia para que los integren a la iglesia. Luego, en el caso de Cornelio, no son personas que se les reconozca como pueblo de Dios, son gentiles, pero se especifica en el caso de Cornelio que son temerosos de Dios. Se nos dice en la Escritura que Cornelio normalmente daba ofrendas, ¿verdad? Y tenía buen testimonio con los israelitas. Los samaritanos, enemigos naturales de los judíos, Dios dijo, también hay elegidos para salvación entre ellos. En el caso de Cornelio, los gentiles. Gente que ya sirve a Dios, pero no es descendiente de Abraham. También Dios muestra, dándoles el don de lenguas, que debe ser agregados. Y por último, los efesios. Hechos 19, 1 al 7. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. El bautismo de Juan, respondieron. Pablo les explicó, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Estos son gentiles paganos, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con Dios, no eran creyentes en Dios, eran paganos, gentiles que aceptaron el Evangelio. Fueron bautizados en agua primero, lo que implica que no eran convertidos, ¿verdad? No habían hecho esa profesión pública de la regeneración. Después reciben el Espíritu Santo, la capacidad de hablar en lenguas específicamente, y Dios nuevamente les da evidencia. Los gentiles paganos también forman parte de la iglesia. Entonces, en el Pentecostés todos eran judíos, ¿verdad? Luego los samaritanos, enemigos naturales de los judíos. Luego los gentiles piadosos. Y luego los gentiles paganos. Ahora, ¿por qué? Porque Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, ¿por qué deja en claro esas 4 ocasiones? Vamos a Hechos 1:8. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder.
y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta en los confines de la tierra. En Jerusalén, los judíos. En Judea, que incluye Cesarea, Cornelio, gentiles piadosos. En Samaria, los samaritanos. Y hasta los confines de la tierra, las ciudades lejanas, los gentiles paganos en Éfeso. Lucas está demostrando que lo que Jesús dijo se cumplió. Y en cada caso le dio evidencia, ¿verdad? Ahora, ¿eso es normativo para nosotros? No puede ser normativo para nosotros. No puede ser que eso tiene que suceder porque ya no hay ningún apóstol entre nosotros, ¿verdad? Ahora, si analizamos el don de lenguas con un poco de detalle, creo que podemos concluir que no todos los cristianos tendrán ese don. Por lo tanto, no podría ser normativo que el que es regenerado deba tener el don de lenguas. Si vamos primero, 1 Corintios 14, del 1 al 3, dice el apóstol Pablo: empeñense en seguir el amor y ambición en los dones espirituales, sobre todo el de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Ok, hace un contraste entre hablar en lenguas y profetizar. Profetizar no está hablando de decir cosas del futuro, ¿verdad? Las incluye, pero profetizar no necesariamente tiene que ver con el futuro. Profetizar también tiene que ver con el pasado. La palabra profetizar en griego es hablar de parte de. Hablar de parte de. Si yo le digo a mi hijo que vaya y le digo algo a sus hermanas, él va en calidad de mi profeta. Y se oye chido. Cuando alguien decía yo soy profeta de Dios, ¿qué significaba? ¿Que predice el futuro? No, que habla de parte de Dios. Y en este momento, cuando estoy predicando y estoy exponiendo la Escritura, estoy haciendo labor de profeta. Si les hablo las palabras de Dios, ¿verdad? Entonces dice Pablo, el que habla en lenguas, dice, el que habla en lenguas, versículo 2, no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice. Vuelvo al caso, si alguien entre nosotros, Dios le dio el don sobrenatural de hablar inglés de manera que pronuncia un discurso digno y elevado, y toma la palabra entre nosotros y empieza a hablar en alemán, nadie le vamos a entender, excepto los que sepan hablar alemán. Pero si alguien se pone a profetizar en el idioma que todos conocemos, todos vamos a ser edificados. De manera que hay un contraste muy importante. Hablar en lenguas no es tan relevante para la congregación. De hecho, no sirve de nada a la congregación si no hay quien entienda ese idioma. Pero la profecía sí. La profecía edifica a todos. Ahora, Pablo dice en 1 Corintios 12:31, ustedes por su parte ambicionan los mejores dones. De entre todos los dones que el Espíritu Santo da, Pablo hace una jerarquía y determina que el que más edifica la congregación es un mejor don que los demás. Y Pablo no pone el don de lenguas como el top 10, ¿verdad? Como el top 3 de los dones. Dice 1 Corintios 14:4 al 5, el que habla en lenguas se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profetizaran. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que se también interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea que si alguien habla chino o mandarín, y nadie de aquí lo podemos interpretar, no le podemos traducir, no nos sirve para nada. Ahora, él está hablando cosas que él mismo no entiende. No a todos los que el Espíritu Santo le dio el don de lenguas, le dio la capacidad de interpretarlas. Y eso es algo complejo de entender. Porque se expresa en un idioma que no conoce, está hablando en un discurso digno y elevado, y al mismo tiempo no sabe lo que está diciendo. ¿De qué me sirve? Bueno, Dios en su sabiduría reparte los dones como Él quiere, ya lo vimos. De manera que nadie sea autosuficiente en el cuerpo de Cristo. Todos necesitamos de alguien más. ¿Me explico? ¿De qué sirve ser maestro si no tienes a quién enseñar? ¿De qué sirve hablar en lenguas si no hay quien interprete?
De manera que Dios en su sabiduría reparte los dones para que exista interdependencia en el cuerpo de Cristo. Para que nadie diga, yo no necesito ninguno de ustedes, yo tengo todos los dones. Eso sería absurdo. Porque todo el que tiene el don de lenguas y quiere predicar el evangelio a una nación extranjera donde hablan esa lengua y no tiene el don de interpretarla, necesita un hermano que le ayude, que le interprete. Si alguien quisiera hablar en la congregación y no hay quien interprete, de nada sirve, ¿verdad? Entonces, cuando dice el que habla en lengua se edifica a sí mismo, es porque estás diciendo cosas verdaderas, correctas, bien dichas acerca de Dios. Pero tu entendimiento queda vacío porque no lo puedes comprender. Dice, por eso, que el que profetiza aventaja al que habla en lenguas, a menos que se también interprete, ¿verdad? Ahora, aquí hay una trampa muy famosa, que la he visto usar muchas veces. Hay gente astuta que dice, tengo el don de lenguas y el don de interpretarla. ¿Cómo ves? Así que no necesito ningún intérprete. Y ahí te va. Shama mama rama raparakata. Eso significa que Dios dice que me des tu dinero. Demuéstrame que estoy mintiendo. A ver, demuéstrame. ¿Me puedes demostrar que estoy mintiendo? No. Porque si yo me invento mi idioma y me lo interpreto yo mismo, pues la llevo de ganar. El punto importante aquí es que cuando hablaron en el Pentecostés, y los samaritanos, y los gentiles piadosos, y los efesios, hablaban en idiomas conocidos. ¿Verdad? Por eso los balbuceos y palabrerío de muchos que aseguran que ellos mismos interpretan. Incluso he visto que dos se ponen de acuerdo. Dicen, tú di, yo te interpreto. Entonces escuchabas que alguien en un lado de la iglesia empezaba a hablar, cha, mamá, ramara, y otro se paraba. El Señor dice que vienen bendiciones para esta congregación, y todos se ponían felices. Digo, por favor, eso no es revelación, la Biblia lo dice. El Señor dice que vendrán tiempos difíciles. Pa, rama, shamara, karakata. El Señor dice que permanezcan firmes. No necesito esa información, está en la Escritura. Y así se organizan y entre ellos se interpretan. ¿Cómo podríamos saber si realmente es un idioma real? Habría que usar la tecnología moderna. Es decir, a ver, por favor, dilo aquí a este traductor. Y el traductor me va a identificar qué idioma estás hablando. Y si el traductor te dice, ¿what? No sabe, entonces mientes. Aunque existe la posibilidad que es una lengua indígena muerta que el traductor no tiene, entonces ¿de qué sirve si no hay nadie que la hable? Gracias a Dios por la tecnología actual y podemos identificar rápido si las supuestas lenguas de una persona realmente lo son. Y si lo son, habría que juntar dinero para mandarlo a ese país, a esa persona, para que pueda usar ese don. Aquí no le sirve para nada, ¿verdad? Tendría que decir, ahí está un misionero. Por supuesto que es misionero, porque Dios le dio el chino mandarín y para eso se tiene que ir a China. Aquí no le sirve y tiene que usar los dones que Dios le dio. Sería muy sencillo identificar a quién es mandar, ¿verdad? Ahora, 1 Corintios 10, 23 al 24, dice la Escritura, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. ¿Por qué digo esto? Porque aunque alguien asegure hablar en lenguas, y aunque efectivamente tenga el don de lenguas, y él se edifica a sí mismo al hablarlo, Pablo es claro que si no hay intérprete debe callar. 1 Corintios 14, 6 al 12. Dice, hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría? A menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza. Aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes. A menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo y ninguno carece de sentido? Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. Por eso ustedes, ya que tantos ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Fíjate bien, ¿de qué te sirve hablar en lengua si nadie te entiende? Ese don no lo busques, porque los dones se pueden buscar, ¿no?
Si tú anhelas un don, se lo puedes pedir a Dios. No está garantizado que te lo va a dar, pero es una posibilidad. Entonces quizás alguien podría hacer un experimento y pidiéndole a Dios que le dé el don de lenguas. Y luego, ya que digas, ya lo tengo, lo ponemos a prueba. A ver si efectivamente lo tienes. Y podríamos decir, sí, hablas, no sé, alemán, japonés, no sé, pero podríamos decir, ahí está, Dios te lo dio, lo podemos certificar. Ahora vemos cómo te mandamos para allá. Y ahí yo estoy seguro que a muchos ya no les va a gustar, ¿verdad? Versículo 13 al 17. Por esa razón, el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si lloro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar en el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. Pablo está haciendo mucho énfasis, aunque algunos se pongan a cantar en lenguas, ¿verdad? O se pongan a decir cosas en lenguas, si no hay quien interprete, de nada sirve para la iglesia. Versículo 18 al 19, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lenguas. Ahora fíjate bien lo que Pablo dice, las instrucciones que él da con respecto a hablar. ¿De qué sirve que hable si no hay quien interprete? Ahora, aquellos que hablan y enseñan sobre el bautismo del Espíritu Santo como el evento en el que recibes al Espíritu Santo y que tienes que hablar en lenguas, lo que ellos hacen públicamente es que invitan a la gente a que empiece a hablar en lenguas. ¿Lo has visto? Habla, ahora todo el que tenga el don de lenguas, háblelo. Y les dice que griten y que digan las lenguas. Bueno, ya están en un conflicto bíblico. Pablo es muy claro que eso no tiene ningún sentido y que de nada le sirve estar hablando cosas o balbuceando cosas que nadie comprende, no edifica a la congregación. Versículo 20 al 22, hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablará este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. De modo que el hablar de lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Esto es muy importante. El hablar en lenguas es señal para el incrédulo. Eso es lo que sucedió en Pentecostés. Los que estaban ahí, que no creen en el Señor Jesucristo, que no conocen el Evangelio, al escucharos hablar de esa manera, es señal de que algo pasó ahí, de que Dios hizo algo con ellos. Fue señal para Pedro y los demás cuando los gentiles piadosos se convirtieron a Cristo. Fue señal para los judíos cuando los samaritanos hablaron en lenguas y fue señal cuando los gentiles paganos hablaron en lenguas. Ellos no creían que debían ser considerados en la iglesia de Cristo y Dios lo usó para demostrar que también hay salvación para ellos. De manera que se cumplió el propósito en esos 4 casos, de dar señal al que no cree que ellos son parte del cuerpo de Cristo. Versículo 23 al 25, así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos que no entienden o no creen, ¿no dirán que ustedes están locos? Pausa. Eso yo lo viví. Mi abuela estaba traumada con eso. A un lado de donde vivía mi abuela, que falleció hace ya años, había una familia de cristianos. Y normalmente hacían cultos en su casa. Obviamente yo no sabía qué era eso. Y pegaban un griterío de lenguas. Yo supe que era eso hasta después de ser cristiano y los escuché. Pero mi abuela siempre aseguró que ahí había brujas y satánicos. Y los vecinos tenían hijos de la edad de nosotros, de mí, de mis hermanos y mis primos, y no nos dejaban jugar con ellos, porque era gente satánica, era brujería lo que hacían. Y decían, escúchalos. ¡Shama maragara! Todos gritando. Mi abuela les tenía miedo. ¿Quién no? Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿No dirá que ustedes están locos? Versículo 24. Pero si uno
que no cree o uno que no entiende entra cuando están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. Aquí hace referencia aquí a la predicación bíblica, a hablar de parte de Dios. Eso sí sirve. Para el incrédulo que llega y escuche la verdad bíblica, puede ser tocado por Dios que se arrepienta. Pero eso no sucederá si la gente habla lenguas, como si todos estuvieran locos. Y eso es un error muy terrible que muchas iglesias cometen constantemente. Según ellos le dan rienda suelta al Espíritu, dicen, como si alguien lo tuviera amarrado, y lo único que hacen es desprestigiar el Evangelio. Por eso, si alguien piensa que tiene el don de lenguas entre nosotros, no te pongas a hablar en lenguas de repente. Vas a ser tropezadero para muchos. Si tú crees que tienes el don de lenguas y quieres decir algo, primero busca a quien te lo interprete. Y luego vemos y analizamos lo que dices para considerar si eso debe ser escuchado por la congregación. Por eso es que nosotros, como ya tienen años que no vienen a visitarnos con esos objetivos, pero antes venían personas a visitarnos para examinar si el Espíritu Santo estaba entre nosotros. Y lo he dicho en otras ocasiones. Algunos tenían, no sé si la educación, la gentileza o la osadía de decir, oye, vine a analizarlos y ustedes no tienen el Espíritu Santo. Ah, caray, no hablan en lenguas. Ah, ok, ya sé qué doctrina tiene. Ya sé cómo está evaluando. El punto es que no dan oportunidad de explicarles. Eso no es la evidencia de tener el Espíritu Santo. La evidencia inequívoca de tener el Espíritu Santo no es que hables en lengua, sino que controles la tuya, la que ya tienes, ¿verdad? Y que te comportas en orden, como la Escritura afirma. Versículo 26 al 28. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Si se habla en lenguas, que hablen 2, o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Ahí está, el orden específico. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia, y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Esa es la forma correcta de lidiar con el don de lenguas en una congregación. Pueden hablar 2 o 3, ¿verdad? Dice, que hablen 2 o cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Entonces, nosotros afirmamos que Dios en su soberanía puede dar el don de lenguas a quien Él le plazca. No hay forma bíblica de decir que eso no existe, porque Dios es soberano. Probablemente, genuinamente, hay alguien entre los cristianos hoy en día que tiene el don de lenguas. Pero, si no se sujeta a la instrucción bíblica y se pone a hablar como loco, en las palabras de Pablo, y hace tropezar al incrédulo cuando llega, y deja sin edificar a la iglesia, aunque su don de lengua sea genuino, peca. Peca contra Dios, peca contra la iglesia, contra su palabra. Entonces nos han dicho, pues que ustedes no creen en el don de lenguas. Claro que creemos en el don de lenguas porque la Biblia lo certifica. Y Dios es soberano y le puede dar el don de lenguas a quien Él le plazca hoy en día. Pero para eso, para que creamos que tienes el don de lenguas, vas a tener que comprobarlo. Tiene que haber un intérprete. Y si fueses a usar ese don, se tiene que hacer en el orden establecido. ¿Me explico? Versículo 29 al 33. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando se da la palabra. Así todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profetas está bajo el control de los profetas, porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz, como es costumbre en las congregaciones de los creyentes. Dios es un Dios de orden. El orden en el culto determina si el Espíritu Santo está con nosotros o no, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden. No se determina si el Espíritu Santo está con nosotros porque hablamos en lenguas, sino por la obediencia a su palabra y por el amor unos a otros. Esa es la evidencia del Espíritu Santo en una congregación. Entonces, ¿te parece que aquellos que practican el don de lenguas y se comportan como locos, realmente son usados por Dios? No. Sería contradictorio decir que Dios los usa.
Porque Dios no te usa haciéndote llevar a cabo lo que contradice su palabra. Jamás Dios guiaría a una persona que estalle en gritos hablando en lenguas, porque su Biblia lo prohíbe, ¿verdad? Jamás Dios guiaría a un pastor a que motive a la gente a que se ponga a hablar en lenguas sin intérprete. ¿Por qué? Porque la Biblia lo prohíbe. Entonces tenemos que entender la situación del cristianismo, ¿verdad? Que aseguran ser hombres ungidos por Dios, aseguran ser enviados de Dios, se autoproclaman profetas, se autoproclaman apóstoles, pero con sus propios hechos demuestran que no lo son, porque Dios no se contradice. Y de la misma manera tenemos que tener cuidado nosotros en lo que hacemos. Podemos decir, nosotros no hablamos en lenguas, pero si hacemos otra cosa que contradiga lo que dice la Escritura, estamos en el mismo error, aunque no tengamos el problema de las lenguas. Eso aplica para todas las congregaciones que se autodenominan cristianas. Todos tenemos que apegarnos a lo que dice la Escritura. Ahora, 1 de Corintios 14, 39 al 40, dice así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hable en lenguas, pero todo debe de hacerse de una manera apropiada y con orden. Y esa es la postura de árbol plantado con respecto a las lenguas. No prohibimos que se hable en lenguas, pero se debe seguir el proceso para validar que eso es genuino y que se haga según el orden establecido. Ya tenemos 12 años y no nos ha tocado nadie que tenga ese don. ¿O hay alguien aquí que nunca nos lo ha dicho? Por favor, levante su mano. No. De nombre me van a poner a prueba, ¿verdad? No, yo hablo alemán. Aquí hay personas que hablan alemán. ¿Quién se anima? ¿No? Fíjate bien, cuando decimos que ese don, si alguien se atreve a decir, ese don no existe, contradice la Escritura, ¿verdad? Si alguien se atreve a decir, ese don ya Dios no se lo da a nadie, contradice la Escritura. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él hace lo que quiere. Lo que podemos afirmar es que es difícil pensar en que Dios otorgue ese don a alguien que no se va a mover a otra ciudad, a alguien que no ha enviado como misionero, pero tendría perfecto sentido que Dios ponga carga en la vida de una persona para que se vaya a un país, a una zona geográfica donde se habla otro idioma, y que esa carga que le pone venga acompañada del don de hablar ese idioma. Eso tendría perfecto sentido y dejaría clara la voluntad de Dios para la vida de ese individuo, lo que tiene que hacer con el don que Dios le ha dado. Pero si no se cumplen esas condiciones, si no puedes poner a prueba el supuesto don, entonces no tenemos por qué pensar que algo de eso es genuino. Por eso, aunque nuestros amigos y hermanos pentecostales a veces caen en excesos en este tipo de prácticas, eso no significa que no sean nacidos de nuevo, ¿verdad? Podemos estar muy mal informados en cuanto a la doctrina bíblica, pero eso no nos quita la salvación. El caso más claro que tenemos de alguien completamente ignorante de las doctrinas del Nuevo Testamento y aún así era nacido de nuevo es el ladrón en la cruz. Él no supo nada de lo que nosotros sabemos. Nunca se le habló sobre el nuevo nacimiento, ¿verdad? Nunca se le habló sobre los dones del Espíritu Santo. Nunca se le habló sobre la conversión o la justificación o la adopción. Nunca se le explicó sobre el futuro y Apocalipsis. Nunca tuvo una clase bíblica, nunca fue discipulado, ni siquiera se bautizó. Pero Jesús le dijo, estarás conmigo en el paraíso. Entonces, todos debemos ser maduros en estos temas y sabios para decir, no negamos el don de lenguas, pero buscamos que haya evidencia de que Dios te lo ha dado en tu comportamiento y poniéndolo a prueba. Así que cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, también afirmamos, es un concepto bíblico, de la propia boca de Jesús, pero eso no significa que hay cristianos que no tienen el Espíritu Santo. Todos los que recibieron el Espíritu Santo primero fueron regenerados, y está la evidencia porque primero fueron bautizados en agua. Después se les dio la capacidad de hacer, se les dio el don de lenguas.
pero no como algo normativo, porque la propia Biblia, la propia Escritura afirma que el Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. De manera que podemos concluir con toda certeza que hay personas que han nacido de nuevo que no tienen el don de lenguas. Y eso no significa que no tienen el Espíritu Santo. Entonces, cualquiera de los hijos de Dios aún presentes entre nosotros, si has nacido de nuevo, tienes el Espíritu Santo y has recibido por lo menos un don. Aunque no te hayas puesto a hablar en lenguas en ese momento, que lo recibiste, aunque no hayas escuchado una ráfaga de viento, un viento recio, dice la Reina Valera 60. Esa ráfaga y ese estruendo no era para los que estaban ahí reunidos, era para que todos los que estaban alrededor voltearan a ver lo que pasaba. Por esa razón, cuando tú recibes el Espíritu Santo y eres regenerado, no va a haber una ráfaga de viento. No es necesario que pasen ese tipo de cosas, porque Dios no está haciendo que todos volteen a ver que fuiste regenerado o que se te ha dado un don en particular. Pero si Dios te ha dado un don, eso va a salir a la luz y tienes la responsabilidad de usarlo en favor de tus hermanos. Así que con eso terminamos y vamos a ponernos de pie. Mis hermanos, en estos temas hay que ser pacientes con nuestros amigos pentecostales, hermanos pentecostales o continuistas, que aseguran que todos los dones siguen vigentes, que siguen siendo repartidos por el Espíritu Santo. No entramos en conflicto en cuanto a la soberanía de Dios, pero cuando entremos a hablar de estos temas, normalmente son complicados y tenemos que mostrar paciencia, ¿verdad? Es como escuché decir a alguien, los cristianos quieren hablar de las doctrinas de la gracia y se les olvida hablar con gracia. ¿Cómo hablas de las doctrinas de la gracia sin gracia? Discutiendo, peleando y tratando de avergonzar, tomando como contrincante a quien no está de acuerdo contigo. Si vamos a hablar de las doctrinas de la gracia, vamos a hacerlo poniendo como muestra y evidencia la gracia que aseguramos haber recibido, ¿verdad? Y en estos temas que siempre son complicados con aquellos que aseguran que hablan en lenguas, tengamos paciencia para hacerlos reflexionar, llevarlos a la Escritura, a lo que la Escritura dice, y ver si ellos por sí mismos concluyen. Si no, no discutas, no pierdas el tiempo. Solo Dios puede cambiar la mente del hombre, ¿verdad? Nosotros tenemos la responsabilidad de decir la verdad, pero no es nuestra responsabilidad obligarlos a entenderla. Nosotros llevamos la palabra a los oídos. Dios determina quién lo entiende y quién no, a quién sí queda en el cerebro y quién lo desecha. Nunca será nuestra responsabilidad, bíblicamente hablando, cambiar la mentalidad de alguien. Eso es algo que solo Dios puede hacer y por eso necesitamos paciencia, ¿verdad? Ahora, si nosotros podemos ver con claridad el problema de este tipo de comportamientos, no nos jactemos envaneciéndonos pensando que nosotros entonces no tenemos ningún problema, porque eso también sería incorrecto. Cada congregación enfrenta distintas problemáticas. Cada un cristiano en lo individual enfrenta distintas tentaciones, distintos problemas de incongruencia en su vida cristiana. Y por eso dice la Escritura que nos toleremos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces no desprestigiemos, no tratemos de avergonzar o de humillar al que empieza diferente. Hagámoslo todo con gracia y con paciencia, ¿verdad? Examinándonos primero nosotros mismos para no cometer el problema que Jesús le dijo a sus oyentes. Hipócrita, ¿quieres sacar la paja en el ojo de tu hermano cuando tienes una viga en el tuyo? Así que oremos a Dios para pedir sabiduría. Señor, te damos gracias y te pedimos perdón por todas aquellas cosas que hemos hecho pensando que estamos siendo guiados por tu Espíritu Santo, pero en realidad estábamos moviéndonos en contra de tu palabra. Perdónanos, Señor, por confundir muchas veces nuestras emociones con tu voluntad. Perdónanos porque muchas veces nuestras intenciones mezcladas con emociones nos llevaron a hacer cosas que tu palabra prohíbe, cosas que muy seguramente ignorábamos, Señor, pero que no nos justifica porque tenemos la Escritura a nuestro alcance. Señor, muchos de los que estamos aquí cometemos ese mismo tipo de abusos y asegurábamos ser usados por tu Espíritu Santo mientras
con nuestros propios hechos negábamos ser usados por tu Espíritu Santo. A tal grado de incongruencia llegamos mucho tiempo en nuestras vidas, Señor. Nos jactábamos de hacer algo que tu palabra prohíbe como si fuese algo muy espiritual. Nos jactábamos de impresionar a los demás hablando lenguas extrañas, Señor, sin asegurarnos de que hubiese un intérprete. Te pedimos perdón, Señor, que actuamos con necedad, locamente, como dice tu palabra. Te pedimos, Señor, dado que salimos de esos errores claros y obvios, que no se envanezca nuestro corazón pensando que entonces ya no tenemos problema alguno con respecto a la incongruencia o las prácticas incorrectas. Ayúdanos, Padre, a ser sensibles, conocedores de tu palabra, poder discernir entre nuestras intenciones y nuestras emociones para asegurarnos si estamos haciendo lo correcto según tu palabra, que estamos haciendo lo correcto para edificar a nuestros hermanos, que no hagamos las cosas para nosotros mismos, Señor, sino que busquemos bendecir a los demás. Ayúdanos, Padre, a no ser hipócritas, hablando de los problemas que pueden suceder en otras cosas, olvidándonos de los problemas que nosotros tenemos como cristianos y en nuestra congregación. Ayúdanos, Señor, a aceptar con humildad nuestros errores para que podamos crecer en santidad y parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas, si es que las hay. Sí, por lo menos hay 4 preguntas, así que voy a empezar a leer de una vez. Recuerden que las preguntas dedicaremos 15 minutos como máximo a responderlas. Cuando se oiga el timbre o cualquier cosa que se oiga que indique, porque a veces cambia, que ya se acabó la sesión de preguntas, pues hasta ahí llegamos. También les recuerdo que las sesiones de preguntas y respuestas que teníamos los martes, me vi la necesidad de posponerlas hasta nuevo aviso por los compromisos de trabajo que aún tengo. No es mi intención cancelarlas ya de por vida. Mi intención es no quedar mal continuamente, teniendo que decirles no se puede, cada sesión tenía que escribirles discúlpeme, no se puede, fueron como 6, 7 veces seguidas. No tiene caso seguir teniéndolas como algo vigente, ¿verdad? Más bien hay que esperar a que salga yo de mis compromisos para poder tener ese tiempo disponible y poder retomarlo. Así que ya no puedo decir, si quedaron preguntas pendientes, lo vemos en la sesión de preguntas. Eso no se podrá hacer hasta nuevo aviso. Bien, empiezo a leer. Dice, Reflexiones Cristianas por Griselda, así viene el nombre. Dice, inteligencia artificial es del maligno. No tenemos por qué seguir la tentación de Satanás. ¿O es correcto tener un chip en la mano izquierda y pagar con tu mano? Bueno, el apóstol Pablo dice que nada es impuro en sí mismo, ¿verdad? Si es impuro es para quien así lo considera. De manera que eso nos lleva a concluir que aún la inteligencia artificial no es algo impuro en sí mismo. ¿Por qué? Porque puede ser usado para cosas buenas. También puede ser usado para cosas malas. Así que no depende de la inteligencia artificial en sí misma, sino del uso que le des, ¿verdad? La inteligencia artificial no puede hacer más de lo que le enseñen. No puede crear cosas nuevas. Así que está en absoluta responsabilidad de quien le enseña, la información que le dan. Si se le da información correcta, puede ser de mucha ayuda a médicos, a científicos, a profesionales, en cualquier área de la industria, del comercio, puede traer y automatizar muchísimas cosas en bien de la humanidad. Pero si se le da información equivocada, puede hacer mucho daño, ¿verdad? Por eso es que se está buscando establecer normas internacionales para regularlo. Pero de ahí a concluir que la inteligencia artificial es una tentación de Satanás y que ponerse un chip en la mano izquierda y pagar con tu mano es correcto, no hay una conexión directa, ¿verdad? Hasta ahorita la inteligencia artificial no ha pedido que te pongas un chip, ¿verdad? Y aún así podríamos entrar en análisis para saber si la marca de la bestia efectivamente es un chip, ¿verdad? Pero bueno, ahí está mi perspectiva o mi respuesta con respecto a su pregunta. Siguiente, Johnny dice, ¿por qué fue necesario que Pablo en su carta a los Corintios hablara acerca del orden y del uso correcto del don de lenguas? ¿Acaso Dios continuó otorgando ese don a muchos discípulos y se comenzó a tergiversar y usar con malas prácticas? ¿O incluso en ese contexto ya había adulterado el don y se mal practicaba con balbuceos y sonidos sin sentido? Qué bueno que me haces esa pregunta. Mira, cuando Pablo habla sobre orden y de cómo debe de hacer,
claramente deja la posibilidad de que entendamos que no se hacía con orden, ¿verdad? Hay al menos dos opciones, puede haber más, hay al menos dos opciones. No tienen idea de cómo hacerlo y Pablo les está enseñando por primera vez cómo proceder, o, como sucede en la carta a los Corintios, hace correcciones a las prácticas actuales de la congregación. Que si tú le analizas la carta, prácticamente se trata de eso, hacer correcciones, a decir cómo es la forma correcta para que corrijan el rumbo que llevan. Entonces, es mi postura personal, es mi opinión personal, que lo estaban haciendo mal, porque lo que he encontrado en el contexto histórico es que ese tipo de trances y balbuceos ya estaban presentes en templos paganos. La carta de los Corintios y con los Efesios también se habla sobre cómo estaban introduciendo cosas paganas a la iglesia. Por ejemplo, las mujeres, las que adoraban a Diana de los Efesios. Diana es una amazona, ¿verdad? Promueve el sistema matriarcal. En el templo de Diana, las mujeres eran las que llevaban el liderazgo. Los visitantes acudían a ser enseñados por mujeres sobre Diana, la diosa de los Efesios. Y cuando esas mujeres trataron de hacer lo mismo en la iglesia, tenemos la carta de Pablo donde dice que eso está mal, que la mujer se le prohíbe enseñar. Pero ¿por qué Pablo de repente saca ese tema? No saca de repente ese tema. Eso es lo que estaban haciendo estas mujeres, que acostumbradas a su paganismo, una vez regeneradas y convertidas al cristianismo, estaban implementando las mismas prácticas. Por eso Pablo dice, la mujer calla en la congregación. No que no puede hablar, sino que no puede desempeñar el mismo papel que desempeñaban en los templos paganos. Me parece que partiendo de ese ejemplo, y dado que lo que yo he encontrado en el contexto cultural es que esta idea de hablar y balbucear y comportarse como loco era algo que ya se practicaba en los templos paganos, me parece que Pablo está implementando una corrección a las prácticas de los corintios. No que era algo nuevo que no sabían para que siguieran, es una corrección a las malas prácticas. Entonces, lo más probable, porque no hay un versículo que lo diga exactamente, lo más probable es que ya estaban desviados y Pablo tuvo que establecer orden. Siguiente. Jorge Rodríguez dice, buenas tardes, pregunta, cuando el Señor Jesús nos lleva a creer en Él, en ese momento, ¿somos bautizados en el Espíritu Santo? No, mira, bautismo en el Espíritu Santo, demostré bíblicamente, no se refiere a que recibas el Espíritu Santo, ¿verdad? Tú recibes el Espíritu Santo en cuanto naces de nuevo. Entonces, la regeneración es anterior a la fe. Un hombre natural que no busca a Dios, que aborrece la luz, que no puede entender las cosas de Dios, no va a tener fe en Cristo, ¿verdad? Eso es ilógico. Para que una persona tenga fe en Cristo, primero tuvo que nacer de nuevo. Por eso la regeneración antecede a la fe. Primero eres regenerado y luego tienes fe. Entonces, cuando alguien cree en el Evangelio, es porque recibió fe. Esa es la señal de que ya fue regenerado. Ya recibió el Espíritu Santo. Pero eso no es lo mismo que bautizarse en el Espíritu Santo. Bautizarse en el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo te toma por completo y te da un don particular. ¿Me explico? Y no pasa en todos los casos. Dios te puede dar un don sin que hayas experimentado ese sumergirte en el Espíritu Santo, como sucedió en los 4 casos que están mencionados en el libro de los Hechos, porque Dios estaba demostrando que esas personas en particular también eran parte del pueblo de Dios. Ahora no es necesario hacer ese tipo de evidencia. Dios no tiene ninguna razón para dar ese tipo de señales, porque ahora lo tenemos en la Escritura, ¿verdad? Entonces, cuando alguien cree en el Evangelio, ¿recibe el Espíritu Santo? Sí. ¿Fue bautizado en el Espíritu Santo? No necesariamente. Siguiente, Durán Ave dice, genera paz el hablar en lenguas a pesar de no poder interpretar para uno mismo. Sí, de hecho Pablo no prohíbe que hables para ti mismo. Lo que prohíbe es que lo hables en la iglesia donde no hay intérprete. Dice, ¿a qué Pedro anima y desanima al mismo tiempo? No entiendo. Dice, con hablar o no hablar en lenguas igual nos dicen locos. Así que X a lo que digan todos. Bastante complicado y mucha confusión, hasta el lloro. Bueno, creo que puedo entender la perspectiva que comentas. Sin embargo, todos los cristianos estamos llamados a profundizar en la Escritura, ¿verdad? A crecer en la madurez por medio del estudio de la palabra.
Si tú te apegas a la Escritura y alguien te juzga por hacer lo bueno, bueno, eso no nos debe de afectar. A Jesús también le hicieron lo mismo. Pero si no estás apegado a la Escritura y te juzgan, esa es una invitación a reflexionar sobre tu proceder y arrepentirte y hacer cambios, ¿verdad?, para que glorifiques a Dios. Entonces, si tú hablas en lenguas en lo personal, en tu casa, para ti mismo, nadie te debe de juzgar. No estás haciendo nada prohibido por la Escritura. Pero si te pones a hacerlo en la iglesia o en cualquier otra parte de forma audible para los demás, sin intérprete, entonces el juicio en tu contra es correcto porque estás pecando. Siguiente, Francisco, dice, buenas tardes. En Efesios 1:13 dice que creer el Evangelio es la evidencia de tener el Espíritu Santo. ¿Qué hay de Santiago 2:19 donde dice que los demonios también creen y tiemblan? Porque el propio Santiago nos dice que hay una fe viva y una fe muerta, ¿verdad? Los demonios tienen una fe muerta. ¿Por qué? Porque no obedecen a Dios. La fe viva es demostrada por sus obras. Entonces hay una fe muerta y una fe viva. Los demonios tienen fe muerta porque no obedecen. Los cristianos tienen fe viva porque obedecen. Entonces no hay una contradicción, ¿verdad? Está hablando de dos tipos de fe en la Escritura. Los demonios tienen fe muerta y los hijos de Dios tienen fe viva. Siguiente, David J. Buen día, pastor, Dios lo bendiga. Respecto al pasaje de Hechos 6:3, así que hermanos, busquen entre ustedes 7 hombres de confianza, entendidos y llenos del Espíritu Santo para que los encarguemos estos trabajos, siendo que es intermitente el estar llenos del Espíritu Santo, ¿cómo deberíamos interpretar correctamente el reconocer hermanos llenos del Espíritu? Bueno, me parece que el sentido de la condición para los que van a elegir es distinto, ¿verdad? Cuando Pablo hablaba lleno del Espíritu Santo, implicaba que lo que estaba diciendo era el Espíritu Santo directamente por medio de Pablo, ¿verdad? Cuando aquí dice que busquemos hombres de confianza llenos del Espíritu Santo, no está haciendo referencia a ese momento del tiempo en que son controlados, sino que los frutos del Espíritu Santo son abundantes evidentemente en ellos. Es decir, tienes que entender el sentido de lo que se está diciendo. Dado que tú no puedes, como bien dices, no puedes permanecer lleno del Espíritu Santo siempre, en el sentido de que Él controle todo lo que haces. Cuando está hablando de hombres llenos del Espíritu Santo, no está refiriéndose a ese mismo sentido. Porque los frutos del Espíritu, que si Dios permite, más adelante estudiaremos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre y templanza, son la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti, ¿verdad? Y más evidencia mientras más dones reveles. Si eres manso y paciente y bondadoso y benigno, dices, oye, sí hay santidad en ti, ¿verdad? Y si tienes más dones visibles, decimos, hay más del Espíritu Santo en ti. En otras palabras, estamos diciendo, estás más lleno del Espíritu Santo que antes porque reflejas más dones. Ese sería el sentido o el criterio con el cual se iba a escoger a estas personas, hombres que tuvieran evidencia clara, visible, abundante de que son santos porque el Espíritu Santo está en ellos. Así que recuerda que cuando interpretes un pasaje tienes que interpretarlo en su contexto inmediato para no confundirte. Siguiente, Juan Torres. Buenos días, pastor. ¿El don de sanidad sigue vigente? Bueno, el don de sanidad o de milagros, lo que vemos en la Escritura es que siempre se usó para autenticar a un mensajero, ¿verdad? En el caso de Moisés, en el caso de Elías, Moisés cuando la mano era leprosa y luego sanaba, ¿verdad? A eso me refiero. En el caso de Elías, en el caso de Eliseo, en el caso de los apóstoles, los milagros autenticaban al mensajero. Era la señal de que quien les hablaba de parte de Dios, si hacía esos milagros, era confiable. En ese sentido decimos que el don de sanidad o el don de milagros no es vigente, porque ya no necesitamos ningún enviado especial porque tenemos la revelación completa en la Biblia. Pero que Dios ocasionalmente pueda, en su soberanía, o usar a una persona para que ore por sanidad y sane, eso es perfectamente aceptable, pero eso no es el don de sanidad. ¿Me explico? El don de sanidad implica que estás sujeto a tu voluntad si sanas o no. Si alguien tiene el don de enseñar, él decide cuándo enseñar y cuándo no, ¿verdad? Si tiene el don de lenguas, decide cuándo hablar y cuándo no. Si tienes el don de sanidad, tú decidirías cuándo sanar y cuándo no. Por eso, cuando alguien dice que tiene el don de sanidad, le podríamos decir con toda tranquilidad, ve a un hospital y sánate todo el primer piso y te creo.
¿Por qué? Porque si es el don de sanidad, está sujeto a ti. Y tú decidirías a quién sanar. Entonces podrías irte a un hospital y decir, todo el primer piso hoy, de aquí hasta las 6, voy a sanar a todos los que están ahí y mañana regreso por el segundo piso. Y eso demostraría que tienes el don. Pero es muy distinto. Una vez yo oré por mi abuelita que estaba enferma y sanó. Ah, qué bueno. Dios en su soberanía te puede usar para sanar a una persona. Es más, puede que nadie ore por ti y tú dices, Señor, sáname, y te sana. Él es soberano y lo puede hacer, pero ese no es el don de sanidad. Así que es mi postura y la que hemos sostenido en Árbol Plantado. Dios puede sanar personas cada que le plazca porque Él es soberano. Pero el don de sanidad no está vigente porque en la Biblia encontramos que eso servía solo para autenticar el mensajero. Y ya no hay nueva revelación necesaria. Ya tenemos todo en la Escritura. Por lo tanto, ya no sería vigente. Siguiente, Johnny J. ¿A qué lenguas angélicas se refiere el versículo 1 Corintios 13:1? Si yo hacer lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, eso es todo lo que la Biblia menciona respecto a las lenguas angelicales. No sabemos si existen como tal, no sabemos si Pablo está haciendo una exageración intencional para mostrar que aunque Dios te enviara a hablar a los ángeles, si no tienes amor de nada sirve, ¿verdad? Pablo hace ese tipo de comparaciones constantemente en la carta a los Corintios, sobre todo cuando habla del amor, ¿verdad? No importa que tú tuvieras un don tan especial que Dios te dé no nada más lenguas humanas, sino que te enviara a decirle algo a los ángeles, como si fuese algo más elevado. Aun si Dios te diera esas lenguas para que tú le comuniques información a los ángeles, si no tienes amor, de nada sirve. Pero eso no garantiza que efectivamente hay idiomas que los ángeles hablan, ¿verdad? Y que las personas los hablan. Porque no hay nada en la Escritura que diga que hemos sido enviados a hablar a los ángeles. ¿Me explico? Sí es claro, id y predicar el Evangelio a toda criatura. Está hablando de los seres humanos, ¿verdad? El Evangelio no es para los ángeles. Es mi postura personal que no se refiere a que Dios le reparta lenguas angelicales a las personas, porque no hay ningún mandato de predicar a los ángeles. Se refiere a que aún si Dios te considera ese privilegio, aún así, si no tienes amor, de nada sirve. Ese es el punto de Pablo. Siguiente, Perla M. Buen día. ¿De qué manera podemos interpretar este versículo cuando hace referencia a que no habla a los demás sino a Dios? Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los demás sino a Dios. En realidad nadie entiende lo que dice, pues habla de misterios por el Espíritu. Bueno, la segunda parte del versículo le explica. Dice, no habla a los demás sino a Dios. ¿Por qué? Porque en realidad nadie lo entiende, ¿verdad? No habla a los demás porque nadie lo entiende, pero Dios sí lo entiende. De hecho, no es que Dios se sepa ese idioma o esa lengua. La Biblia dice que Dios ya sabe lo que vas a decir aún antes de que lo digas. Entonces, si tú te pones a hablar en lenguas y es un don que Dios te dio, vas a poder hablar quizás cosas muy hermosas acerca de Dios, pero jamás vas a tener idea de qué estás diciendo. Entonces, yo puedo referirme a Dios en un idioma que solo yo conozco, incluso ni siquiera necesito hablar. Con mi mente puedo hablar con Dios. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando tú te pones a hablar en lenguas y nadie te entiende, no pone en duda que estés hablando con Dios porque Él lo sabe todo. Pero eso no significa que tienes que saber cierta lengua particular o decir ciertas palabras especiales que Dios sí entiende y los demás seres humanos no. Como alguna vez he escuchado a personas afirmar que necesitas referirte a Dios con ciertas palabras específicas para que te cumpla lo que pides o para que se dé por entendido de tu petición. Eso es absurdo. Aún antes de que hables, dice la Biblia, Dios ya sabe qué vas a decir. El mensaje en cuestión hace referencia a que como nadie te entiende, pues nomás estás hablando con Dios. Es el único que sabe lo que está pasando. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Bien, bueno, ¿hay algún mensaje en línea? ¿No? Muy bien, entonces con eso terminamos la sesión del día de hoy. Gracias a todos y Dios quiere, continuamos la próxima semana.